Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrea Santamaría, soy del octavo A y voy a hablarles sobre la película Manos Milagrosas. Muy bien, vamos a empezar con un resumen de la misma, en donde vamos a encontrar que llega al doctor Carson un caso de unos gemelos que estaban unidos por el cráneo y él tiene que tomar la difícil decisión de si operar o no, debido a que varios médicos ya lo habían negado. Entonces él decide hacerlo junto con otro doctor de Alemania y así en su siguiente tiempo él comienza a prepararse, ¿no? Y durante este momento él comienza a recordar también cómo él progresó para llegar a ser doctor. Entonces me llamó bastante la atención que en la búsqueda de esto, él recuerda donde en contra de su entorno encuentra la motivación de su madre y también la inspiración dentro de su fe, dentro de su religión. Y así logra superarse a él mismo. Ya hace la elección de su especialidad en base a lo que él ha vivido y cómo él ha ido sintiendo la carrera. Una de las frases que me gustó poner aquí es esta: tú puedes ser lo que quieras en esta vida siempre que te esfuerces. Es una frase que le repetía muy constantemente su madre para motivarlo a él y a su hermano al estudio. Él era un niño que al inicio era bastante dejado en las tareas, en sus calificaciones, pero la mamá les motivaba bastante, la mamá les motivaba la lectura y ellos comenzaron a ir creciendo y a desarrollar sus capacidades. Y gracias a eso él comenzó a tener una gran intuición de curiosidad, ¿no? De investigar. Entonces él veía cualquier cosa y decía, bueno, voy a leer sobre esto y así, y él comenzó a subir sus calificaciones y fue desarrollándose de esa manera hasta que él toma la decisión de ser neurocirujano, cosa que también se le hizo muy difícil porque para llegar a su examen final él tenía que tomar ciertas decisiones y una de esas decisiones era decidir cómo yo reconozco la mejor forma de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, él estudiaba a través de la lectura y fichas médicas, que son métodos de estudio muy buenos. Ya, entonces, bueno, vamos a ver aquí un poco cómo se fue desarrollando. Esta fue la clase donde él le impactó las palabras de su profesor que le dijo, sus sueños son posibles gracias a 1 kilogramo de materia gris. Y él dijo neurocirugía. Así que él entró a neurocirugía y se caracterizaba, como vemos en esta fotografía, por ser una persona muy carismática, muy alegre, se llevaba bien con el personal de la salud. Entonces, él fue creando un bonito ambiente. Sin embargo, cuando llega a lo que sería su primera rotación, vemos aquí al doctor que marcó ese momento donde le trató mal al doctor Carson, lo humilló delante del paciente y también puso una foto del paciente, pues porque él estaba muy asustado. El paciente estaba muy asustado y el doctor que estaba de titular no se dio cuenta de cómo afectó a su paciente ni de cómo también afectó al doctor Carson. Entonces, eh, yo quise nombrar aquí que el Código Internacional de Ética Médica, el médico debe comportarse hacia sus colegas como él desearía que ellos se comporten con él y no debe dañar la relación médico-paciente de los colegas a fin de atraer a los pacientes. Otro de los artículos que también me llamó la atención es el artículo 29 y 30 de la Federación Médica Ecuatoriana, donde nos dice que el honor del cuerpo médico exige del facultativo abstenga de dañar la reputación de sus colegas. Se puede denunciar al colegio médico también los actos ilícitos o el falso testimonio que afecta la reputación personal o del gremio. Y bueno, aquí vemos cómo él avanza, ¿no? Cómo él avanza en su carrera. Entonces, él estaba de guardia y llega un caso que necesitaba operarse. Les puse la imagen más acá abajo de esta niña, pero él no tenía titular y él todavía no estaba 100% preparado para hacer operaciones solo. Sin embargo, él realiza la operación. Y por eso puse el artículo 97, donde dice que el médico no debe delegar, no confiar a los auxiliares de medicina lo que él exclusivamente le corresponde en el ejercicio de su profesión. A raíz de esto, reconocen sus capacidades y entabla mejores relaciones con sus superiores. Por ello puse el artículo 95, donde nos dice que el médico cultivará cordiales relaciones con los demás profesionales de las ramas, respetando estrictamente los límites de cada profesional, siempre que estos respeten el Código de la Salud.
Me pareció muy interesante poner esta fotografía donde él está llegando a su casa cansado, con un día muy fuerte y es algo que nosotros vamos a vivir siempre y es importante que nosotros como doctores tengamos nuestra red de apoyo para estos casos, ¿no? Para estos días que van a ser muy difíciles. Por eso me parece muy importante poner la imagen. Bueno, y retomando la película, entonces llegamos al doctor Carson con los padres de los gemelos, donde él tiene que explicarles a ellos, ¿no? Decirles en qué consiste la cirugía, cuántos son los riesgos que van a tener los bebés, si es que va a ser posible salvar a los dos bebés o no, porque en este caso tenían que elegir, iba a haber un momento en la cirugía en el que ellos tenían que elegir cuál era el bebé más viable. Y eso era lo que los papás no querían. Sin embargo, ellos llegaron a entender estos riesgos y toman la decisión. Entonces, por ello yo coloqué el artículo 15 y el artículo 18, donde nos dice que el médico no hará ninguna intervención quirúrgica sin previa autorización del enfermo, como procedimientos de diagnóstico o de terapia, procedimientos de anestesia general o localizada en los centros hospitalarios. Y el artículo 71 que nos dice que el profesional solo debe suministrar informe respecto al diagnóstico o tratamiento del enfermo, a los familiares más inmediatos, sus representantes o pacientes. Entonces, aquí, como son menores de edad, pues sus familiares más allegados o sus tutores legales del paciente van a ser sus padres, porque en este caso los bebés pues no pueden tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto? Ya. También coloqué que según el Código Internacional de Ética Médica, el médico debe respetar el derecho del paciente competente a aceptar o rechazar un tratamiento y no debe permitir que su propia opinión sea influenciada por su beneficio personal o por una discriminación injusta. Debido a esto, también coloqué de la Declaración del Lisboa, que nos hablaba sobre dos derechos, que es el derecho a la libertad de elección y el derecho a la autodeterminación. El derecho a la libertad de elección nos dice que el paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente a su médico u hospital o institución del servicio, sin considerar si forman parte del sector público o privado. El paciente también tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento, cosa que se realizó en este caso de la película. Y el derecho a la autodeterminación, donde nos dice que el paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relación a su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión. El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. El paciente tiene derecho a informar a la información necesaria para tomar sus decisiones. El paciente debe entender claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son las consecuencias de no dar su consentimiento. Y el paciente tiene derecho a negarse a participar en las investigaciones o enseñanza de la medicina, cosa que también es importante porque en la película, después de realizar las cirugías, el doctor presenta al público el caso, pero eso es con el consentimiento de los padres. Y gracias a esto yo decidí yo veía la manera de esta relación que tuvo el doctor Carson con los padres de los gemelos, que era un modelo interpretativo. ¿Por qué? Porque el objetivo de este modelo es determinar los valores del paciente y que lo que realmente desea en ese momento y ayudarle así a elegir entre todas las investigaciones médicas disponibles aquellas que satisfagan sus valores o sus deseos. De manera similar al modelo informativo, el médico otorga información al paciente sobre su enfermedad, además de los riesgos y beneficios de cada tratamiento posible. Cosa que veíamos en la película, como el doctor Carson les iba explicando paso a paso cómo iba a realizarse la operación y los riesgos que iban a haber en cada paso. Adicionalmente, en este modelo, el médico ayuda también al paciente a establecer sus verdaderos valores para posteriormente determinar qué intervención médica desarrolla de mejor manera los deseos del paciente. Al mismo tiempo, ayuda al paciente a interpretar estos deseos que él tiene, encaminarlos, pero sin embargo, no debe el médico que su opinión tenga una influencia sobre la decisión de los pacientes. Entonces, al aceptar el doctor Carson esto, es una de las cosas importantes y por eso puse esta imagen donde él se lo ve a él estudiando, porque en el artículo 122 dice
que el médico tiene la obligación permanente de actualizar sus conocimientos para la práctica de su profesión. Y según la Declaración de Lisboa, todos los pacientes tienen derecho a la atención médica de buena calidad. Esto significa que no solo tenemos que ser los mejores para el caso, porque hemos aceptado llevar ese caso, sino también que podemos brindar un grupo de holístico para la atención del paciente, que vamos a investigar, a estudiar lo mejor que se puede realizar en este caso. Lo mejor en conocimiento y también lo mejor en instrumental. Saber que el lugar donde yo voy a atender a mi paciente es un lugar que cuenta con todo lo necesario para yo poder atender a mi paciente. Ya, y durante este tiempo de la película, la esposa del doctor Carson, ella estaba embarazada y tiene un aborto y él no pudo hacer nada frente a esta situación. Fue muy complicado, entonces nosotros podemos ponernos a reflexionar y pensar en que muchas veces nosotros dejamos de ser doctores y también somos pacientes. Y el artículo 102 nos dice que de manera general el médico procurará evitar las exploraciones clínicas de los tratamientos de sus familiares e íntimos, es decir, él no puede involucrarse porque era su esposa, entonces le dicen, espera doctor, hasta aquí nomás usted no puede ingresar. Y él siente la frustración de decir, no pude hacer nada por ella, por su esposa. Entonces, ahí podemos recalcar el artículo 102 respecto a esto. Y bueno, el doctor Carson había preparado un grupo de personas que lo iban a ayudar, sin embargo, también él seguía estudiando, seguía preparándose y respecto a esto yo coloqué que el Código Internacional de Ética Médica, el médico debe dedicarse a proporcionar un servicio médico competente con plena independencia profesional, moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. Por ello, debe esforzarse por utilizar los recursos de salud de la mejor manera para beneficio de los pacientes y su comunidad, además de considerar lo mejor para el paciente cuando éste preste atención médica, que es de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Ya. El doctor Carson realiza la operación junto a un grupo de colegas que van a intervenir en el caso. Y menciono yo el artículo 72, donde nos dice que el médico puede compartir el secreto profesional con cualquier otro colega que intervenga en el caso, en que a su vez esté obligado también a mantener ese secreto profesional. Y según el Código Internacional de Ética Médica, el médico debe comunicarse cuando sea necesario médicamente con los colegas que atienden al mismo paciente, respetando la confidencialidad del paciente y limitarse a la información necesaria. En este caso, había un grupo grande de personal de salud que iban a intervenir en la cirugía. Cada quien iba a llenar su espacio, su momento de la cirugía. Entonces, es importante que nosotros mantengamos esos lazos de los que habíamos hablado, informar al paciente quiénes van a tener acceso a su información personal. Y bueno, la cirugía resulta en un éxito total. Y aquí vemos cómo el doctor Carson junto a sus padres pues dan estas entrevistas a los medios con su consentimiento claramente. Y por ello nombro el artículo 73 que dice: si por motivos científicos deben exhibirse o publicarse fotografías que permitan la identificación del paciente, se necesita autorización. Y según el Código Internacional de Ética Médica, el médico debe respetar el derecho del paciente a la confidencialidad. Es ético revelar información confidencial cuando el paciente otorgue su consentimiento. En este caso, el consentimiento fue dado y pues la prensa celebró junto al doctor Carson este logro que fue bastante grande dentro de su carrera. Y bueno, podemos hablar de la reflexión y del tipo de médico que quiero ser. Entonces, en la reflexión en la que yo puse es que todos tenemos nuestras limitaciones y son muchas las limitaciones que podemos tener, o la mayoría de ellas van a ser impuestas también por nosotros mismos. Gozamos del privilegio nosotros que estamos estudiando en esta universidad de estudiar una carrera diferente. No tratamos con cosas, tratamos con personas y nos formamos cada día para ello.
Cuando llegue el momento de ser lo mejor que le puedes ofrecer a tus pacientes, yo sé que da miedo, que es difícil y que muchas veces nos sentimos que estamos solos durante la carrera y tal vez después sea peor esa soledad que vayamos a vivir, pero nos tenemos a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a lo que hemos trabajado por mejorar, a nuestra red de apoyo, que en muchos de los casos es nuestra familia o nuestros amigos. Así que podemos hacerlo, cada día mejor que ayer, cada día superándonos a nosotros mismos, porque he ahí la lucha no es contra los otros, porque muchas veces en la carrera nosotros nos enseñan que es una competencia de uno con otro, pero no es así. No es quien brilla más, es nosotros superándonos a nosotros mismos. Y el tipo de médico que quiero ser. Realmente la película fue muy inspiradora con respecto al esfuerzo que se debe llegar a tener para ser un gran médico. Y en mis aspiraciones como doctora han sido ser no solo una persona útil en medio del caos, dar paz en medio de una tormenta, ser luz para quienes lo necesitan. Y durante mi vida como misionera yo topé muchas realidades, personas desatendidas, personas que sufrían antes de morir, personas que no iban al médico por la parte económica, por la falta de confianza. Y todas esas cosas a mí me motivaron. Yo sé que muchas veces durante la carrera, ya estando en octavo semestre, yo me olvido de esas motivaciones por las cuales yo decidí estudiar medicina. Pero esa es la razón. Las personas que marcaron mi vida y mi adolescencia son la razón por la que deseo ser más que personal de salud, una persona que dé la mano a quien lo necesite. Sé y estoy consciente de que mis intereses no me van a llenar de dinero, que tal vez no me vayan a llevar muy lejos dentro de mi carrera. Pero espero, como en la película, un abrazo, una mirada y hallar allí mi recompensa. Ese tipo de doctora es el tipo de doctora que yo quiero ser. Una que vele por sus pacientes, una que sea lo mejor para ellos, que porque ellos también se merecen lo mejor. Y con eso terminamos el análisis ético de la película Manos Milagrosas. Eh, aquí pueden ver mi resumen y las escenas que más me impactaron. Muchas gracias.